Está empezando a abrir, ¿eh? Ok. Ahí está ya. Listo. Perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Les voy a exponer sobre la fisiología del intestino delgado. Para empezar, vamos a hablar sobre el jugo intestinal. Ese jugo lo vamos a encontrar propiamente en el intestino delgado. Su acción culmina el proceso de degradación de los nutrientes que van a ser absorbidos por la mucosa intestinal para pasar posteriormente a la sangre y a la linfa. Este jugo está compuesto principalmente por agua, cloro, yodo, potasio y por enzimas como la amilasa pancreática, la tripsina, la quimotripsina, carboxipeptidasa, lipasa pancreática, la maltasa, sacarasa, lactasa y aminopeptidasa. Este jugo favorece la absorción de nutrimentos y controla el crecimiento bacteriano. El moco de este jugo sirve para la protección y vehículo de las enzimas que contiene y ayuda a la cascada proteolítica. El jugo intestinal, si trabaja en conjunto con el jugo pancreático, ambos van a proveer un medio líquido para la absorción correcta de las sustancias del quimo. Algo que voy a mencionar varias veces en esta exposición van a ser las células absortivas del intestino delgado que van a sintetizar enzimas de borde en cepillo. Eso es muy importante que lo recuerden. Voy a hablar mucho de eso. Y que se insertan en la membrana plasmática de las microvillosidades. Bueno, ahora pasamos a la parte de los movimientos del intestino delgado. Vamos a tener que los movimientos del intestino delgado se van a clasificar en dos. Vamos a tener los movimientos de segmentación o de contracción y las contracciones de propulsión. Esta clasificación es meramente virtual porque en el caso del intestino delgado, básicamente cualquier movimiento o acción que tenga va a incluir ambos movimientos. Una vez aclarado esto, les voy a explicar sobre el movimiento de segmentación, que son las contracciones de mezcla. Cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal va a inducir contracciones concéntricas localizadas, espaciadas a intervalo a lo largo del intestino delgado, y cada una de estas va a tener menos de un minuto de duración. Las contracciones van a generar la segmentación, del intestino delgado, y le van a dar esta como forma de línea de chorizo, por así decirlo. Cuando, cuando un grupo de contracciones de segmentación ya se ha relajado, se va a iniciar un nuevo conjunto, pero en este caso va a iniciar o se va a dar en las zonas principalmente que no han sido alteradas, por así decirlo, en el movimiento. Una pregunta, Ian, antes de que continuemos. Perdón que te Sí, doctor. interrumpa. Esta es introducción, ¿verdad? Tanto lo que mencionaste ahorita de secreciones como lo que estamos viendo ahorita de movimientos intestinales es introducción, ¿verdad? Todavía tenemos que desglosarlo. Sí. Ah, bueno. Sí, porque estoy oyendo, bueno, de secreciones, dije, bueno, ok, hablamos acerca de algunas secreciones, pero faltaron otras más que se tienen que mencionar. Y bueno, sí, doctor, sí, fue nada más mera introducción, lo de secreciones lo voy a dar después de los movimientos. Pero sí, ok, la secreción. perfecto. Sí, Adelante, entonces, perdón por la interrupción. Sí, no se preocupe, doctor, gracias. Bueno, les decía que esos movimientos, una vez se terminan, se van a dar otros movimientos, pero esta vez en zonas en las que no se dieron en los movimientos anteriores. Por ejemplo, aquí, sí, creo que sí viene mi puntero, en estas contracciones aquí ya hay una, aquí hay otra, y ya una vez que se terminan estos movimientos, va a empezar otra cadena de movimientos de segmentación, pero esta vez no se puede dar acá, en lugares en donde no se había dado. Y por lo tanto, estas contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo de 2 a 3 veces por minuto, y esto va a facilitar la mezcla progresiva del alimento con las secreciones del intestino delgado. La frecuencia máxima de estas contracciones depende de la frecuencia de las ondas eléctricas lentas de la pared intestinal. Esto es que vamos a tener un máximo de 12 contracciones por minuto en el duodeno y en el yeyuno, y en el ilion terminal la frecuencia máxima va a llegar de a 8 a 9 contracciones por minuto. Bueno, ahora vamos con los movimientos propulsivos. En este vamos a tener el peristaltismo del intestino delgado. Aquí encontré que se llama, ¿cómo? Movimiento,
no me acuerdo cómo se dice, perdón. Bueno, tenemos el peristaltismo del intestino delgado, en el cual las ondas peristálticas empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas ondas pueden producirse a cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de aproximadamente medio centímetro a 2 centímetros por segundo. En condiciones normales van a ser muy débiles. De hecho, son tan débiles que suelen desaparecer de 3 a 5 centímetros, por lo que el movimiento del quimo es también muy lento, tanto que de hecho el movimiento total que hace el quimo en el intestino delgado es de 1 centímetro por minuto. Esto significa que se necesitan de 3 a 5 horas aproximadamente para que el quimo llegue desde el píloro hasta la válvula ileocecal. La válvula ileocecal ahorita se los voy a explicar. Y también es importante recalcar que este peristaltismo del intestino delgado va a mantener el tono muscular. El control de este peristaltismo se va a dar principalmente por señales nerviosas y por hormonas. La actividad peristáltica se va a incrementar por el reflejo gastroentérico, desencadenando la distensión del estómago y conducido principalmente por el plexo mientérico o de Auerbach, desde el estómago a toda la longitud de la pared del intestino delgado. En cuanto a las hormonas, vamos a tener hormonas que van a estimular la motilidad del intestino delgado y otras hormonas que lo van a inhibir. Entre las hormonas que lo van a estimular, vamos a encontrar la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Y aquellas que la van a inhibir van a ser la secretina y el glucagón. Bueno, les voy a hablar sobre la válvula ileocecal. Esta es la estructura que va a separar el intestino delgado del intestino grueso. Es este segmentito de acá. Una de sus funciones principales es evitar el reflujo del contenido fecal del colon hacia el intestino delgado. Las valvas de esta válvula sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que se cierran con fuerza cuando el contenido de este trata de atravesarlas por un exceso de presión en su interior. Eh, como, como dato, es importante recalcar que la válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Además, los últimos centímetros de la pared del ilion previos a la válvula ileocecal poseen una gruesa capa muscular circular que se llama esfínter ileocecal, y este esfínter suele estar ligeramente contraído y esto reduce la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas que tengan? Sí, gracias, señor. Sí. Cabe mencionar, Bueno. acuérdense que aquí en el intestino delgado se llevan a cabo también para sus movimientos lo que llamamos nosotros las leyes de Starling o ley del intestino, ¿sí? ¿Qué dice esta ley de Starling? ¿La tienes, Ian? Me parece que no, doctor. Creo que no la tengo. Aunque ya lo mencionaste dentro de lo que nos mencionaste, la hablaste ahorita, ya viene implícita en la ley de Starling, ¿sí? La ley del intestino, que básicamente es que la dirección de contracción va a ser cefalocaudal, o sea, tú nos dijiste que iba a ser en dirección del ano, ¿sí? Esta propulsión va a ser precedida de una relajación receptiva, ¿sí? Con un anillo de contracción intenso que va a propulsar el contenido luminal en dirección, como lo estábamos mencionando, cefalocaudal. ¿De acuerdo? Entonces, la ley del intestino es importante porque no se van a presentar en desorden contracciones, siempre va a ser mediada por estos estímulos nerviosos y hormonales que en un rato más me imagino que vas a hablar acerca de regulación neuroendócrina de las funciones intestinales, que son todas estas que nos están mencionando ahorita. ¿Sí? Entonces, en esa regulación neuroendócrina, pues interviene tanto la inervación extrínseca como la inervación intrínseca, como diferentes hormonas que se están produciendo ahí mismo en las pipas del Lieberkühn, que ayer veíamos que estábamos mencionando, y que algunas otras se producen en algunos otros puntos del tubo digestivo, como es la misma gastrina, ¿verdad? Que llega a producirse en el estómago, pero que también tiene efecto en el intestino delgado porque es uno de sus órganos blancos. Bien, entonces nada más quería hacer esta aclaración. Si no hay dudas, si no hay preguntas,
hay unos movimientos que se les llaman movimientos de mezcla, movimientos segmentarios. Si me regresas tu primera diapositiva donde estaban las contracciones de las ondas peristálticas de contracción. Otra. Esta. Si ustedes se fijan, entre más proximal sea el segmento del que estemos hablando, pues se va haciendo más frecuente estas ondas de contracción. Si ustedes ven, se van a formar segmentos. Cuando se forman estos segmentos en la región proximal, les llamamos movimientos de segmentación, ¿sí? Y estos movimientos de segmentación van a tener en su interior, en cada segmento, si ustedes se fijan, estamos formando un anillo de contracción proximal, un anillo de contracción distal, y nos forma esto un segmento. Dentro de los segmentos, al momento en que se forman los anillos de contracción proximal y distal, esto genera que el contenido luminal se mueva de izquierda a derecha y de derecha hacia izquierda. A estos movimientos, a algunos autores les mencionan como movimientos segmentarios o movimientos de mezcla. Hay otros autores que les denominan con el nombre de movimientos pendulares. Entonces, cuando estemos hablando de movimientos de segmentación, movimientos pendulares o movimientos de mezcla, estamos hablando del mismo tipo de movimiento. No sé si se queda aclarado esto, ¿sí? Porque después viene, si ustedes van viendo que conforme va descendiendo, va progresando el bolo alimenticio, bueno, ya no es alimenticio, aquí es el quimo, ya va progresando en la luz del intestino. Ahora sí me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se generan anillos de contracción de propulsión, que ustedes se fijan, aquí también lo que mencionábamos, tenemos un peristaltismo que cumple con la ley de Starling, que es a toda contracción precede una relajación receptiva, ¿sí? Formando un anillo de contracción que va a propulsar la luz, el contenido luminal en dirección cefalocaudal, que eso es lo que nos está ejemplificando esquema, ¿sí? Entonces, son dos movimientos distintos, tanto el movimiento segmentario o el movimiento de propulsión peristáltico, son dos movimientos distintos. El primero básicamente es para llevar a cabo ese proceso físico de fragmentación todavía del quimo, como el proceso de mezcla con las sustancias que están secretando y que van a ser obviamente jugo intestinal que contiene enzimas, que contiene electrolitos, que contiene sales biliares, que van a ser importantes todos estos para llevar a cabo el proceso de digestión. ¿De acuerdo? Bien. Si no hay dudas con respecto a lo de movimientos, entonces continuemos con con lo que sigue, Ian. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Ya se trabó. Ok, ahora vamos a pasar con la parte de secreciones. Vamos a tener secreciones por parte de las glándulas de Brunner y por parte de las criptas de Lieberkühn. Creo que yo también se las explicó mi compañera Alejandra en la parte de histología, no recuerdo bien, pero vamos a ahondar un poquito más en esto. Vamos a tener que las glándulas de Brunner se encuentran en la pared de los primeros centímetros del duodeno y que estos van a producir moco en respuesta a los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, en respuesta a la estimulación vagal y a las hormonas gastrointestinales, en especial por la gastrina. La función del moco secretado por estas glándulas consiste en proteger la pared duodenal frente a la digestión por el jugo gástrico que procede del estómago. Además, este moco contiene una gran cantidad de iones de bicarbonato que se suman a los de la secreción pancreática y biliar para neutralizar el ácido clorhídrico del estómago que penetra en el duodeno. Por otro lado, vamos a tener la secreción de las criptas del Lieberkühn, ¿se dice así? Sí. Vamos a tener que a lo largo de toda la superficie del intestino delgado, vamos a tener estas ligeras depresiones entre vellosidad y vellosidad que se van a llamar criptas de Lieberkühn. Las superficies de las criptas y las vellosidades
intestinales van a estar cubiertas por un epitelio formado por células caliciformes que van a secretar moco que lubrica y protege la superficie intestinal, y por enterocitos que secretan grandes cantidades de agua y electrolitos en las criptas, mientras que en las partes de las vellosidades van a reabsorber el agua y los electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Aquí en las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Vamos a tener una zona que se llama zona de proliferación celular. En esta vamos a tener que se va a encontrar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Aquí la célula progenitora es una célula madre que se diferencia en varias células especializadas, por ejemplo, en células vaculadas, en células caliciformes o en células de Paneth, que van a tapizar las vellosidades, las criptas del intestino delgado y las superficies y las glándulas del colon. La célula vaculada va a migrar a lo largo del eje de la cripta o de la vellosidad y se va a transformar en una célula absorbente después de cambiar su morfología y su forma de función. En el intestino delgado, estas células absorbentes van a migrar hasta alcanzar el extremo de la vellosidad y van a sufrir apoptosis y luego se esafelan y acaban en la luz intestinal. El periodo total desde el inicio de la proliferación celular hasta su esafelización es de entre 48 a 96 horas. Ahora vamos con las enzimas digestivas en el intestino delgado. Esto todavía es, digamos, entre comillas, un poquito de introducción, porque ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Vamos a tener que cuando se recoge la secreción del intestino delgado sin restos celulares, este no va a tener muchas enzimas. Sin embargo, los enterocitos de la mucosa, sobre todo los que cubren las vellosidades, van a poseer enzimas digestivas que digieren sustancias alimenticias específicas mientras absorben a través del epitelio. Estas enzimas son las peptidasas, que fraccionan los pequeños péptidos en aminoácidos, y en segundo lugar vamos a tener enzimas como la sacarasa, la maltasa, la isomaltasa y la lactasa, las cuales van a descomponer los disacáridos en monosacáridos. Eso también ahorita lo vamos a ver. Y pequeñas cantidades de lipasa intestinal que escinde las grasas neutras en glicerol y en ácidos grasos. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de digestión. Primero vamos a empezar con la digestión de los carbohidratos en el intestino delgado. Vamos a tener que la amilasa salival es destruida por el pH y aquí termina su actividad. Entonces, los almidones que no se convirtieron en maltosa o maltotriosa se van a disociar por una amilasa pancreática que contiene grandes cantidades de alfa-amilasa, tal como la salival, pero su función va a ser idéntica a la de la amilasa salival, pero va a ser muchísimo más fuerte. Así, entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo, desde el estómago al duodeno y de su mezcla de jugos pancreáticos, básicamente todos los carbohidratos ya habrán sido digeridos. Eso de aquí va a ser parte de la hidrólisis de los disacáridos, va a ser parte de la digestión de carbohidratos. ¿Recuerdan las enzimas que les dije hace rato? Teníamos la maltasa, la lactasa y la sacarasa. Les dije que estas iban a descomponer disacáridos en monosacáridos. La enzima maltasa va a descomponer a la maltosa y la va a transformar en múltiples células de glucosa. La lactasa va a descomponer a la lactosa y la va a transformar en una molécula de galactosa y en otra de glucosa. Y la sacarasa va a descomponer a la sacarosa para transformarla en glucosa y en fructosa. Bueno, algo también que se me olvidó aquí, en esta, perdón, es que los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono van a ser todos monosacáridos hidrosolubles, que son estos que ya les dije aquí, la glucosa, la galactosa y la fructosa, y se van a absorber de inmediato y van a pasar a la sangre portal. Bueno, ahora vamos a tener la digestión de los péptidos. Estos se van a dar por las peptidasas de los enterocitos que van a recubrir las vellosidades del intestino delgado. Estas células tienen un borde en cepillo, estas ya se las había comentado, les dije que eran importantes, por cientos de microvellosidades que se proyectan desde la superficie de cada célula.
La membrana celular de cada una de estas microvellosidades va a tener múltiples peptidasas que sobresalen de la membrana y entran en contacto con los líquidos intestinales. Existen dos tipos de peptidasas que van a ser muy importantes. Tenemos la aminopolipeptidasa y las dipeptidasas. Todas van a continuar la degradación de los grandes polipéptidos restantes a tripéptidos o tanto los aminoácidos como los dipéptidos y los tripéptidos se transportan con facilidad a través de la membrana de la microvellosidad hacia el interior del enterocito. En esta parte vamos a tener enzimas como la tripsina, la quimiotripsina y la elatasa, las cuales van a romper la unión peptídica entre un aminoácido específico y su vecino. La carboxilasa tenemos que va a dividir el aminoácido en el extremo carbonilo de un péptido. Y la digestión de las proteínas se completa por dos peptídicas del borde en cepillo, que son la aminopeptidasa y la dipeptidasa. Ahora pasando a la digestión de lípidos, para introducir, entre comillas, vamos a tener que los triglicéridos son los lípidos más abundantes en nuestra dieta, y estos se van a componer de un glicerol y 3 ácidos grasos. Las lipasas van a degradar a los triglicéridos y estas pueden ser la lingual, la gástrica y la pancreática. Aquí, en esta parte, vamos a introducir una unidad que son los grandes glóbulos lipídicos, los cuales van a contener a los triglicéridos. Una vez aclarado esto, vamos a tener que antes de que un gran glóbulo lipídico sea digerido por el intestino delgado, debe pasar por un proceso de emulsificación, el cual es un proceso en el cual los grandes glóbulos de lípidos se dividen haciéndose más pequeños. En esto nos van a ayudar las sales biliares, las cuales son antipáticas y van a permitir emulsionar a un gran glóbulo. La región hidrofóbica de las sales va a actuar con el quimo intestinal acuoso y el gran lóbulo se divide en más pequeños y la lipasa pancreática va a funcionar con mayor eficacia. En este proceso van a intervenir la triacilglicerasa y la diacilglicerasa para la hidrólisis de los triglicéridos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, gracias. Sí. Y bueno, vamos a tener la digestión de los ácidos nucleicos. Vamos a tener que el jugo pancreático contiene la ribonucleasa que digiere al RNA y a la desoxirribonucleasa que va a digerir al ADN. Bueno, DNA, perdón. Vamos a tener también que el resto de nucleótidos van a ser digeridos por nucleosidasas y fosfatasas, que son enzimas del orden cepillo, y que van a convertir en pentosas, en fosfatos y en bases nitrogenadas. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de absorción. Tenemos que la absorción, como aquí dice, es un pasaje de nutrientes digeridos del tubo digestivo a la sangre y a la linfa. Vamos a tener que el intestino delgado absorbe al día cientos de gramos de carbohidratos, aproximadamente 100 gramos de grasas o hasta más, de 50 a 100 gramos de aminoácidos, de 50 a 100 gramos de iones y de 7 a 9 a 8.3 mililitros de agua. Ahorita les explico esto más a fondo, no se viene a espantar. Sin embargo, todo esto que les acabo de decir es una mínima fracción de la capacidad total que va a poder absorber el intestino delgado. Ya que el intestino delgado normal va a poder absorber hasta varios kilos de carbohidratos, hasta 500 gramos de grasas, de 500 a 700 gramos de proteínas y 20 o más litros de agua. Ahorita les explico de dónde vienen tantos litros de agua. Y para esto vamos a pasar a la absorción del agua. Vamos a tener que esta absorción se va a hacer por ósmosis. Ven que les dije que se iban a absorber 8.3 litros de agua. Bueno, esta solamente es una fracción, porque el volumen total de líquido que ingresa al intestino al día va a ser de 9.3 litros. 2.3 litros van a provenir de nuestra ingesta de líquidos y otros 7 litros se van a repartir de las secreciones gastrointestinales. 1 litro va a provenir de la saliva, 2 litros van a provenir del jugo gástrico, 1 litro de la bilis,
2 litros de jugo pancreático y 1 de jugo intestinal. El intestino delgado va a absorber, como ya les dije, cerca de 8.3 litros y de este nos va a quedar 1 litro del total que va a absorber el intestino delgado. Y este litro va a pasar directamente a intestino grueso, donde solamente 900 mililitros se van a absorber y 100 mililitros van a ser excretados por las heces al día. Como ya les comenté, la absorción de agua va a ocurrir por ósmosis desde la luz de los intestinos por medio de las células que la trasladan hasta los capilares sanguíneos. El agua, al poder moverse a través de la mucosa intestinal en ambas direcciones, su absorción en el intestino va a depender de la absorción de electrolitos y nutrientes para lograr mantener un equilibrio en la sangre. Como dato, vamos a tener que los electrolitos, los aminoácidos y los monosacáridos absorbidos van a establecer un gradiente de concentración para el agua, el cual va a promover la absorción por ósmosis. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno. Sí, Vamos a tener luego la absorción de iones. Les voy a explicar la absorción de sodio y la absorción de cloro. La de cloro es un poquito más sencilla, pero bueno. Primero vamos con el sodio. El sodio es transportado activamente a través de la membrana intestinal. Cada día se secretan con las secreciones intestinales cerca de 20 y 30 gramos de sodio. Además, una persona normal va a ingerir de 5 a 8 gramos diarios de este ion. Así pues, para prevenir una pérdida de sodio por las heces, el intestino delgado debe absorber de 25 a 35 gramos de sodio diarios. En caso de la diarrea, pues se van a perder muchos de estos gramos de sodio, va a disminuir la reserva y puede llegar a ser mortal en un plazo de horas. Sin embargo, en condiciones normales, la cantidad de sodio que se excreta con las heces es inferior al 0.5% del contenido intestinal de este ion, gracias a su rápida absorción por la mucosa intestinal. Vamos a tener que el motor central de la absorción de sodio es el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales a través de sus paredes basal y laterales, hasta los espacios paracelulares. Este transporte activo va a obedecer las leyes habituales, de un transporte activo. Va a necesitar energía y el proceso energético va a estar catalizado por el adenintrifosfato, o ATP, como ya lo conocemos, correspondiente a la membrana celular. Parte del sodio se va a absorber al mismo tiempo que los iones de cloro. Esto es lo que les digo que es un poquito más sencilla, ya que los iones de cloro van a ser arrastrados, por así decirlo, de manera pasiva por los iones de sodio. Por sus cargas más que nada. El sodio tiene carga positiva y el cloro carga negativa. Y bueno, el sodio se... ¿Perdón? No. Adelante. Continúa. Okay. Sí, gracias, doctor. Vamos a tener que el sodio se va a cotransportar de este modo a través de la membrana del borde en cepillo mediante varias proteínas transportadoras específicas como el cotransportador de sodio-glucosa, como los cotransportadores de aminoácidos sódico y como el intercambiador de sodio-hidrógeno. Estos transportadores van a actuar de forma semejante a las de los túbulos renales y proporcionan el transporte de más iones de sodio por las células epiteliales hacia los espacios paracelulares. Aquí en este esquemita de la derecha tenemos 1, 2, 3, 4 formas de modos de absorción intestinal activa del sodio. En la A, primero tenemos la absorción de sodio acoplada a nutrientes, la cual tiene lugar en las células de las vellosidades del yeyuno y el ilion, y es el mecanismo principal para la absorción postprandial del sodio. En B tenemos el intercambiador de sodio-hidrógeno, el intercambio electroneural de sodio-hidrógeno en la membrana apical, en ausencia de intercambio de bicarbonato, va a ser estimulado por el pH elevado de los contenidos luminales, que son ricos en bicarbonato. Otro mecanismo es por intercambiadores paralelos de sodio-hidrógeno y de cloro-bicarbonato. Este puede acoplarse por el pH intracelular, lo cual va a resultar en la absorción electroneural de cloruro de sodio y el mecanismo principal para la absorción interdigestiva de sodio. Y en cuarto, vamos a tener el canal epitelial de sodio.
En la absorción electrogénica de sodio, el paso apical del movimiento de sodio tiene lugar a través de los canales ENAC, que son canales de sodio, me parece. Ujú. Y bueno, aquí en estas esquemas están las flechitas donde entre más gruesa está la flechita, mayor absorción hay. Y bueno, ahora vamos a pasar con la absorción de iones de cloro. Como les dije, esto va a ser un poquito más sencilla. En las primeras porciones del intestino delgado, la absorción de iones de cloro va a ser rápida y va a ser por difusión. En otras palabras, la absorción de iones de sodio a través del epitelio crea una ligera carga eléctrica negativa en el quimo y una carga positiva en los espacios paracelulares situados en las células epiteliales. Esto va a facilitar el paso de los iones de cloro a favor de este gradiente eléctrico, como ya les dije, siendo arrastrados por los iones de sodio. El cloro va a ser absorbido también a través de la membrana del borde en cepillo, de partes del ilion y el intestino grueso por un intercambiador de cloruro y bicarbonato de la membrana del borde en cepillo. Y el cloro sale de la célula en la membrana vasolateral a través de canales de cloro. Y bueno, aquí nuevamente tenemos 3 esquemas de los modos de absorción intestinal de cloro. Tenemos en A, la absorción pasiva de cloro. Tenemos que en la absorción de cloro, voltaje dependiente, el cloro puede difundir pasivamente desde la luz hacia el torrente sanguíneo a través de uniones estrechas, siendo empujado por el voltaje transepitelial negativo de la luz. En B tenemos el intercambiador de cloro bicarbonato. En la ausencia de un intercambiador paralelo de sodio e hidrógeno, el intercambiador electrogénico de cloro y bicarbonato en la membrana apical resulta en la absorción de cloro y en las secreciones de bicarbonato. Y tenemos el C, que es por intercambiadores paralelos de sodio, hidrógeno y de cloro bicarbonato. Y bueno, en la absorción electroneural de cloruro de sodio puede mediar en la absorción de cloro en el periodo interdigestivo. En el pH intracelular puede acoplar ambos intercambiadores. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Yo sé que se escucha un poco complejo, pero ya dentro de la práctica realmente no es tan complejo como se ve, ¿sí? Y además ya a nivel de examen, no crean que se va a preguntar tan específicamente acerca de los canales de cloro, los canales de potasio, no. Va a ser algo más general, pero sí es importante que conozcamos cómo se lleva a cabo este intercambio de electrolitos, porque a final de cuentas es un intercambio de electrolitos, así como se están absorbiendo electrolitos que son necesarios para cumplir las funciones catalíticas de nuestro organismo, también hay procesos de excreción de estos mismos electrolitos. Recordemos que se lleva a cabo también a nivel de estómago cuando intercambiamos el potasio por el hidrógeno para llevar a cabo la formación de ácido clorhídrico. Algo similar también pasa aquí para poder conjuntar algunos elementos y que además enzimas requieren de la presencia de estos lleva de digestión, ¿sí? de hidrólisis a nuestros nutrimentos, ¿sí? Bien, ¿qué más, Ian? Sí, doctor, ahí voy. Vamos a seguir con la parte de absorción. Vamos a tener primero la absorción de iones bicarbonato en el duodeno y en el yeyuno. Esquemita ahorita se las voy a explicar, me da mucha emoción explicárselo. Bueno, absorción de iones bicarbonato en el duodeno y en el yeyuno. Ajá. A menudo en las primeras porciones del intestino delgado se reabsorben grandes cantidades de iones bicarbonato debido a las cantidades de este mismo que contiene la secreción pancreática y la bilis. Cuando se absorben los iones de sodio, se secretan hacia la luz intestinal cantidades moderadas de iones de hidrógeno, que se van a intercambiar por los de bicarbonato. A su vez, estos iones de hidrógeno se combinan con el bicarbonato para formar ácido carbónico, que se disocia de inmediato en agua y anhídrido carbónico.
El agua va a permanecer para formar parte del quimo en el intestino, pero el anhídrido carbónico pasa con facilidad a la sangre para ser eliminado después por los pulmones. Este proceso lo vamos a llamar absorción activa de iones de carbonato y su mecanismo va a ser igual al que tiene lugar en los túbulos renales. Aquí no sé por qué los puse juntos, pero bueno. Vamos a tener aparte la absorción activa de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. Vamos a tener que los iones calcio se van a absorber hacia la sangre de manera activa, sobre todo en el duodeno. Esta absorción está controlada para cubrir las necesidades diarias orgánicas de este ion. Un factor regulador importante de la absorción de calcio es la hormona paratiroidea, que como ya sabemos es secretada por la glándula paratiroides, y otro va a ser la vitamina D. La hormona paratiroidea va a activar a la vitamina D, y a su vez esta vitamina D activada va a estimular en gran medida la absorción de calcio. Los iones de hierro también se absorben mediante transporte activo, se absorben activamente en el intestino delgado. Los iones potasio, magnesio y fosfato también se absorben de manera activa en la mucosa intestinal. En general, los iones monovalentes se van a absorber con facilidad y en grandes cantidades. Y por otra parte, los iones bivalentes solo se van a absorber en pequeñas cantidades. Aquí se me olvidó ponerles, pero también les voy a hablar sobre la absorción de vitaminas. Vamos a tener vitaminas liposolubles, que van a ser vitaminas A, vitamina B, vitamina D y vitamina K, las cuales se van a encontrar, se encuentran en las micelas y se absorben por difusión simple, precisamente por ser liposolubles. Vamos a tener vitaminas hidrosolubles, como la vitamina B y la vitamina C, las cuales se van a absorber por difusión simple. Y vamos a tener un caso especial que es la vitamina B12, la cual se va a combinar con el factor intrínseco del estómago, y esta combinación es absorbida en el ileón por un mecanismo de transporte activo. Ahora les voy a hablar sobre la absorción de nutrientes. Este esquemita está muy bueno, la verdad. Bueno, los carbohidratos van a ser absorbidos principalmente como monosacáridos, que se los he comentado hace rato. En esencia, todos los carbohidratos de los alimentos se van a absorber en forma de monosacáridos. Una pequeña fracción lo va a hacer como disacáridos y básicamente ninguna lo va a hacer como una molécula de mayor tamaño. Con mucho, el más abundante de los monosacáridos absorbidos va a ser la glucosa, que ahorita voy a explicar su método de absorción, que se suele representar en más del 80% de las calorías precedentes de los carbohidratos. La razón es que la glucosa es el producto final de la digestión de nuestros carbohidratos alimenticios más abundantes, los cuales son los almidones. El 20% va a ser, consiste básicamente entre la galactosa y la fructosa. Primero les voy a explicar el medio de la glucosa, que básicamente también va a ser el mismo que la galactosa, porque están aquí juntos. Bueno, se transportan por un mecanismo Isómeros de la glucosa. ¿Mande? Se les llama isómeros. Son isómeros de la glucosa. Cambian en alguna posición de enlace o de algún radical, algún carbono, y eso es lo que hace que sea un monosacárido similar a la glucosa, pero no es la glucosa. Por eso nos dicen que cierto porcentaje se absorbe en forma de galactosa. Obviamente la galactosa la obtenemos de los almidones de la leche, ¿sí? Y la fructosa, que es el otro isómero, lo obtenemos de los frutos, ¿sí? Ahora, nos falta hablar también acerca de la isomaltasa. La isomaltosa también es un isómero, pero ese es de fibra y ya realmente no nos interesa tanto porque como tiene enlaces beta no se va a alcanzar a digerir, no se va a alcanzar a absorber. Pero continuemos por favor con lo que estaba diciendo, Ian, perdón. Y no se preocupe, muchas gracias. Bueno, como les decía, la glucosa y también la galactosa se van a transportar por un mecanismo de cotransporte activo por el sodio. Y no hay transporte de sodio en la membrana intestinal, no se va a absorber mucha glucosa, y de hecho casi no se va a absorber. Y la razón es que la absorción de glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo de sodio.
Bueno, el transporte de la galactosa es idéntico al de la glucosa, y por el contrario tenemos también el de la fructosa. El de la fructosa no está sometido al mecanismo de contrasporte de sodio, ya que este monosacárido se va a absorber por difusión facilitada, como lo tenemos aquí. En toda la longitud del epitelio intestinal, y no se va a acoplar al transporte de sodio. Vamos a tener también la absorción de proteínas como los dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos, que están en esta parte. Casi todas las proteínas se van a absorber a través de las membranas luminales de las células epiteliales intestinales en forma de dipéptidos, tripéptidos y en aminoácidos libres. La energía para la mayor parte de ese transporte va a provenir del mecanismo de cotransporte de sodio, al igual que sucede con la glucosa. Así pues, casi todas las moléculas de péptidos o de aminoácidos se unen a la membrana de la microvellosidad celular con una proteína de transporte específica que también requiere su unión al sodio para el transporte. A continuación de esto, el ion sodio entra a la célula a favor del gradiente electroquímico, arrastrando consigo al aminoácido o al péptido. Aquí tenemos, ya saben, el aminoácido con el transporte activo secundario del sodio, entrando a la microvellosidad del borde del cepillo, y se va a absorber por medio de difusión para llegar finalmente a los capilares sanguíneos de las vellosidades. Lo mismo va a pasar con los dipéptidos y los tripéptidos, pero esto van a tener un transporte activo secundario con hidrógeno. También van a pasar las microvellosidades del borde del cepillo, van a pasar por medio de difusión y van a pasar los capilares sanguíneos de las vellosidades. Ahorita les voy a explicar más o menos lo de los ácidos grasos de cadena larga y lo de los monoglicéridos. Y bueno, vamos a tener la absorción de las grasas. Vamos a tener que a medida que las grasas se digieren a monoglicéridos y ácidos grasos, estos dos productos finales de la digestión se disuelven en la porción lipídica central de las micelas biliares. Estas micelas son, tengo entendido, más bien entendí que son como unas células que sirven para guardar, por así decirlo. No sé si esté bien, doctor. No te escuché, perdón, es que se me viene cortando a mí porque ya vengo en el periférico. Sí, si me repites la pregunta, por favor. Sobre las micelas, si eran como tal una célula como que servía para guardar No, son moléculas que se forman. Acuérdense que la sal biliar que se está produciendo en el hígado, lo vamos a ver también cuando hablemos acerca de síntesis de sales biliares, sus compañeros que nos van a hablar en fisiología hepática de esto. Bueno, pues la sal biliar al momento de que se sintetiza va a tener dos polos, un polo hidrófobo y un polo hidrofílico, ¿sí? El polo hidrófobo pues nos va a ayudar para poder formar a las micelas con las grasas que ya digerimos, ¿sí? El polo hidrofílico nos va a permitir que esa micela se forme, ya que todo este proceso se está llevando en el glicocálix, y el glicocálix es un 97% de agua, ¿sí? Este glicocálix pues, es en donde se tienen todas las enzimas, se tienen todos los electrolitos, se ponen en contacto ahí los diferentes nutrimentos para poder llevar a cabo su finalización del proceso de digestión. Y una vez de que ya tenemos el proceso de digestión de las grasas terminado, pues entonces se lleva a cabo el proceso de formación de micelas. La sal biliar cumple doble función. Una función es la de emulsificar en primer lugar la grasa para que puedan actuar las lipasas pancreáticas en la grasa y poder digerirse, ¿sí? Para poder romper esos enlaces éster. Una vez que ya están rotos los enlaces éster, ahora el polo hidrófobo de la sal biliar va a servir como un captador de ese producto que se digerió de las grasas, de ese producto final de las grasas ya digeridas, ¿sí? Y a este proceso de captación de estos productos finales de la digestión de las grasas le llamamos micelas. Ahora, ya como está unido al polo hidrófobo esas grasas ya digeridas, también se le van a adherir ahí
las vitaminas liposolubles, ¿sí? Favoreciendo de esta manera su absorción. El polo hidrofílico se va a combinar con el glicocálix y esto va a favorecer para que penetre hasta el borde del cepillo de los enterocitos, donde este complejo molecular que se formó de la sal biliar con las grasas digeridas, ahora se va a poner en contacto el polo hidrófobo con la membrana del borde del cepillo y ahí se va a llevar ya a cabo el proceso de endocitosis para la absorción de las grasas. ¿Sí? Perdón, no sé si me debe entender, sí me hace falta mi pizarrón en ocasiones, pero ahorita me es imposible. Pero espero que el doctor Campos tenga por ahí algún esquema que les pueda facilitar para que se ejemplifique esto que les estoy narrando. ¿Sí? Eso es lo que pasa para la formación de las micelas. No son complejos celulares, simple y sencillamente son un complejo molecular que está compuesto ¿por quién? Por la sal biliar en su polo hidrófobo, ¿sí? Y el producto final de la digestión de las grasas. Y como un extra, pues se agregan también ahí de una vez las vitaminas liposolubles para favorecer así también su absorción. No sé si queda explicado o queda entendido. Chicos. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, sí, doctor. Es que como vengo en el periférico, pues se me hace que se me corta la comunicación de repente y a lo mejor no me oyeron. Sí. Bien. ¿Qué más, Ian? Sí, gracias, doctor, por la aclaración. Bueno, vamos a tener que los monoglicéridos y los ácidos grasos se transportan hacia la superficie de las microvellosidades del borde del cepillo de la célula intestinal, penetrando en las hendiduras que aparecen entre las microvellosidades cuando éstas se mueven y se agitan. Estas hendiduras, tanto los monoglicéridos como los ácidos grasos, difunden de inmediato al exterior de las micelas y pasan al interior de la célula epitelial, que es básicamente lo que está pasando aquí. Esto resulta posible gracias a que estos lípidos son también solubles en las membranas de la célula epitelial. Esto deja a las micelas de las sales biliares en el quimo, donde operan de nuevo para absorber nuevos monoglicéridos y ácidos grasos por simple. Eso es lo que pasa aquí. En la micela, tienen los ácidos grasos de cadena larga y a los monoglicéridos y los va a dejar en la microvellosidad del borde del cepillo por medio de una difusión simple. Una vez en la célula epitelial de las extremidades, se va a liberar los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se van a fusionar y a esto también me parece que se le va a agregar ¿cómo se dice? Una grasa, no me acuerdo cómo se llama, perdón. Colesterol, perdón. Se me fue. Y a este conjunto, a esta fusión, se le van a agregar una capa de proteínas y van a formar lo que tenemos el kilomicrón, que se va a encontrar en la superficie vasolateral. Y este kilomicrón no va a poder pasar a los capilares sanguíneos de las vellosidades, sino que propiamente va a pasar al paso pilífero de la vellosidad y a partir de aquí se va a ir al sistema, creo que es a la vena yugular interna, ¿no? Sí. Y bueno, también tenemos la absorción directa. A ver, nuevamente, recapitulame. Ok. Bueno, que una vez que los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos han pasado a la microvellosidad de borde del cepillo por difusión simple, la micela se va a, entre comillas, romper, o más bien va a liberar este ácido graso de cadena larga y de monoglicéridos, y estos se van a fusionar, ¿no? Y se van al con retículo el endoplásmico liso. Ajá. ¿Sí? Y en el retículo endoplásmico liso lo que va a pasar es que ahí se van a reesterificar, o sea, se van a volver a unir las conexiones éster que se tienen del colesterol, de los triglicéridos,
y esto va a formar nuevamente moléculas de colesterol y de triglicéridos. Acto seguido de ahí va a pasar al retículo endoplásmico rugoso, donde se le va a colocar una capa de apoproteína. Esta capa de apoproteína nos va a generar que se forme la primer lipoproteína que se forma dentro de nuestro organismo y que va a ser aquí a nivel intestinal, que se le llama kilomicrón. El kilomicrón va a pasar a través del sistema vacuolar hacia la membrana vasolateral del enterocito, donde ahí por un proceso de exocitosis, el kilomicrón va a pasar al espacio intersticial, ahí va a ser captado por la linfa del espacio intersticial y a través de esta linfa va a ser transportado hacia el quilífero central. Del quilífero central se va a dirigir ya este contenido, por eso ayer nos decían, el quilífero contiene una sustancia linfática muy lechosa, muy viscosa. ¿Por qué? Porque lleva los kilomicrones que están pasando por ahí. Entonces, estos kilomicrones van a seguir con la linfa del quilífero central, van a pasar a los plexos linfáticos submucosos, de ahí de los plexos linfáticos submucosos van a pasar a las cadenas ganglionares mesentéricas superiores, de las cadenas ganglionares mesentéricas superiores van a pasar, pueden tomar dos caminos. Uno es irse directamente a través del tronco intestinal hacia la cisterna de Kilo, el otro es hacer relevo en los ganglios preaórticos celíacos y finalmente de aquí de preaórticos celíacos también a través del tronco intestinal llegar a la cisterna de Kilo. Ya que llegaron a la cisterna de Kilo, asciende la linfa de la cisterna de Kilo por el conducto torácico hasta llegar al confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo para incorporarse de esta manera a la circulación general. Y de esta manera ya absorbimos y pasamos al torrente sanguíneo, a los kilomicrones, a ese colesterol, a esos triglicéridos que se formaron, que se reesterificaron en nuestro enterocito en la mucosa del intestino delgado. ¿Sí? No sé si aclaré el punto o los confundí un poquito más. No, doctor, sí, creo que sí. ¿Sí? Ok. Entonces de esa manera es como se van a absorber. Acuérdense, aquí se están absorbiendo las grasas, pero también de la mano van quienes, las vitaminas liposolubles, porque es importante que recordemos que las vitaminas liposolubles siguen un camino similar. Nada más que estas, como les estaba diciendo hace un rato, Ian, hay algunos que van a tomar el camino largo de la linfa y otros que van a tomar el camino corto, como son los ácidos grasos de cadena corta, esos van a tomar la vía hemática, esos no van a pasar a formar parte de los kilomicrones, sino que como son ácidos grasos de cadena corta, esos van a pasar directamente a través del sistema vacuolar. Una vez reesterificados van a pasar hacia la membrana basal del enterocito, también con un proceso de exocitosis se pasan hacia el espacio vascular y de esta manera pasan al torrente sanguíneo para ser absorbidos. Pero únicamente los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena larga se van a la formación de kilomicrones para poder absorberse por la vía linfática. ¿Ok? Adelante, Ian. Muchas gracias, doctor. Bueno, y vamos a tener que también algunos ácidos grasos van a ser absorbidos de manera directa a la circulación portal. Estos van a ser en pequeñas cantidades y van a ser ácidos grasos de cadena corta y media y se van a absorber directamente a la sangre portal en lugar de convertirse en triglicéridos y absorberse por vasos linfáticos. La causa de esta diferencia en la absorción de los ácidos grasos de cadenas cortas y largas se da en que los primeros son más hidrosolubles y su mayor parte no son convertidos en triglicéridos por el retículo endoplasmático. Esto permite cierta difusión directa de estos ácidos grasos de cadena corta desde las células epiteliales intestinales a la sangre capilar de las vellosidades. Bueno, y aquí, perdón, doctor, pero también quería ver si me podía ayudar porque encontré muy poco de la circulación enterolinfática. Lo que tengo es que es como una clase de, es más bien un ciclo
en el que las sales biliares se van a reabsorber en el ilion y van a retornar al hígado a través del sistema porta para hacer, y luego se van a reciclar ahí mismo y van a ser secretados como componentes biliares. Ya después de esto se van a depositar en el duodeno y después se van a llevar al ilion y otra vez va a empezar, se va a decir el sistema porta. Sí, efectivamente, el ciclo enterohepático es un tema que no se da en más de 1 minuto, 2 minutos, es un tema muy cortito. Esto es, las sales biliares deben de cumplir cierto número de ciclos de utilización, de uso, ¿sí? Ese número de ciclos va en correspondencia aproximadamente a 17 a 18 ciclos que tienen que dar. ¿A qué nos referimos con esto de número de ciclos? Pues el número de veces que va a ser utilizado en el intestino, reabsorbido, regresado al hígado para ser reutilizado, resintetizado. Vamos, que valga la comparación, como a ser limpiados, ser restablecidos, y ahora le corre, le vete a cumplir nuevamente otra vez otro ciclo. Y vas y de vuelta va a actuar como emulsificante, y después de emulsificante como como micela, y de vuelta ya después de que se terminó de utilizar, pues de vuelta. Si no ha cumplido esos 17 vueltas que se tiene que dar, 18 vueltas que se tiene que dar, entonces regresa dentro de este ciclo enterohepático al hígado para ser rehabilitado, vamos, por así decirlo. Sí, ya una vez que cumple sus 17, 18 ciclos, entonces ya es una sal biliar longeva, una sal biliar ya vieja, que ya se cumplió su ciclo de uso, y por lo tanto se elimina. Menciona la literatura que se elimina aproximadamente entre el 3 al 5% de la sal biliar total que se está produciendo, y esta sal biliar, pues obviamente ya una vez que cumplió sus 18 ciclos ya no es reabsorbida y ya se elimina a través de la materia fecal. ¿Sí? Entonces, por eso sí, tiene razón, es muy poco, es muy corto lo que se refiere al ciclo enterohepático, y sus compañeros que nos van a hablar de fisiología hepática, cuando hablen acerca también de las bilirrubinas, porque las bilirrubinas cumplen un ciclo similar al ciclo de las sales biliares, también nos van a hablar acerca de lo que es el ciclo enterohepático, pero en este caso va a ser ahora con las bilirrubinas, que son pigmentos. ¿De acuerdo? No sé si quede claro la explicación o si lo revolvió un poquito más, pero en general lo explicó muy bien Ian. Sí quedó bien, doctor. ¿Sí? Gracias. Entonces, adelante, Ian, ¿qué más? Ya con eso terminado, doctor. Sí. Eduardo, algo que les quieras agregar. No sé si tengas por ahí algún esquema que les puedas facilitar para esto de la formación de micelas, o algo que les complemente para que quede más claro lo de eso de la formación de micelas, porque sí, a veces lo necesito yo el pizarrón para poder explicar. No tengo una disculpa, doctor, no cuento con algún esquema. Pues bueno, básicamente lo único que podría comentar es nada, que es importante saber los mecanismos de asimilación, porque obviamente en el intestino delgado se lleva a cabo la digestión y la absorción, es donde se logra la finalidad de la nutrición, ¿no? Es culminar la digestión de nutrimentos y llevar a cabo la mayor parte de su absorción. Y bueno, en este caso es a través de los mecanismos de asimilación que ya habíamos visto previamente. O sea, hablamos de difusión simple, hablamos de difusión facilitada, hablamos de transporte activo, que puede ser secundario no sodio, ¿no? Bueno, la endocitosis no es tan relevante en este sentido, pero bueno, se menciona. Y es importante recordar que el enterocito, la célula objectiva, es la célula que va a llevar a cabo principalmente estos mecanismos, ¿no? Pero también es importante saber que el borde del cepillo cuenta con enzimas digestivas como las caridasas intestinales, como la
las enzimas aminopeptidasas, las peptidasas, todas las que mencionaron. Y ¿para qué? Para culminar con la digestión. Entonces es importante comentar que para que los nutrimentos se puedan absorber, se requieren degradarse en la gran mayor parte, en la mayoría de los casos, en su digestión, ¿no? En sus monómeros. Si hablamos de los carbohidratos, son los sacáridos, los que deben de absorberse, ¿no? De las grasas, pues, los ácidos grasos, ¿no? Pero por separado, y de las proteínas, pues aquí se deben de fraccionar todas las proteínas para formar, para obtener aminoácidos, ¿no? Entonces, ya en segmentos pasados vimos digestión de proteínas, en páncreas vimos digestión proteica, y ahora en este segmento estamos viendo cómo culmina la digestión de proteínas, lo mismo que con carbohidratos, con lípidos, ¿no? Entonces, los mecanismos de asimilación que van a tener cada uno de los nutrimentos es relevante, porque de alguna forma nosotros también con eso podemos entender por qué un nutrimento o un grupo de nutrimentos generan mayor efecto termógeno que otro, ¿no? Entonces, los nutrimentos que tienen mecanismos de asimilación, de transporte activo, ¿no? Donde se requiere energía, pues esos van a gastar más energía que aquellos que utilizan la difusión simple, ¿no? El agua, los grasos. Y pues bueno, es importante saber las disacaridasas, la acción de las disacaridasas. En este caso, porque, bueno, a cada disacaridasa le corresponde su disacárido específico, ¿no? O sea, si tengo una molécula de maltosa que es el disacárido, pues de ahí vamos a tener una enzima disacaridasa llamada maltasa intestinal, que va a fraccionar a la maltosa, va a cortar su enlace para formar dos glucosas, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la lactosa como disacárido, el azúcar de la leche, la disacaridasa específica es la lactasa para obtener glucosa y la lactosa. O en el caso, por ejemplo, también de la sacarosa como disacárido, ¿no? Que es el azúcar, es el disacárido que se presenta en el azúcar de caña, por ejemplo. Aquí va a existir una sacarasa intestinal específica para fraccionar ese enlace y obtener una molécula de glucosa y una de glucosa. Y bueno, ya una vez que los monosacáridos han sido separados, pues estos se van a asimilar, ¿no? En este caso, por mecanismos, en su gran mayoría, por mecanismos de transporte activo secundario a sodio, ¿no? Es el caso de la glucosa y la galactosa, y en el caso de la fructosa, un mecanismo de difusión facilitada, porque, bueno, el transportador específico de la fructosa es un GLUT5. GLUT5 es un transportador que no necesita energía. En el caso de los ácidos grasos, que es la pregunta o la cuestión que comenta el doctor, bueno, los triglicéridos, recuerden que se van a empezar a digerir desde la boca en muy baja cantidad por medio de la lipasa salival. Luego existe una lipasa gástrica que también no tiene tanta relevancia funcional, y ya cuando llegan la grasa, ¿no? La mayoría de los triglicéridos al intestino delgado, pues aquí sí cobra relevancia la participación tanto de las sales biliares como de las enzimas pancreáticas. Entonces, en el caso de los triglicéridos, para que se puedan digerir con mayor eficiencia y se puedan por lo tanto absorber, se requieren de sales biliares. Las sales biliares son sustancias derivadas del colesterol, son moléculas derivadas del colesterol, ¿no? Que van a tener la función de emulsificar la grasa. Entonces tenemos como sales biliares, ya en su momento lo vamos a ver, tenemos al ácido cólico, tenemos al ácido cólico, y bueno, ya en el intestino se forman ácidos biliares secundarios, ¿no? Los que fueron los primarios, ya después se forman los secundarios, pero bueno, al final de cuentas, los ácidos biliares, bueno, las sales biliares, por dicho, lo que van a hacer es emulsificar la grasa. ¿Qué quiere decir? Que las gotas grandes de grasa, lo que vamos a provocar en ello es romper la tensión superficial para formar pequeñas gotitas de grasa, a las cuales les vamos a conocer como micelas. A ese proceso se le llama emulsificación, y se nota y se ve claramente también cuando lo vemos con
el jabón. O sea, también el proceso de saponificación, lo único que hacemos es sustituir la sal biliar por el jabón, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una sartén llena de grasa y quiere limpiar, pues le echan jabón y el jabón, al momento de tallarle con la esponja, se nota que se empiezan a formar pequeñas burbujas para que sea más fácil de remover la grasa de ese sartén. Pues en el intestino delgado ocurre algo similar, con las sales biliares, al juntarse con la grasa, se forman pequeñas, de formas de gotas grandes. Las sales biliares lo que hacen es romper la tensión superficial de esa grasa para formar pequeñas gotitas llamadas micelas. Y cuando tenemos ese proceso de micelización, o ya cuando se formaron las micelas, es mucho más fácil que actúen las enzimas lipasas, tanto la pancreática como la intestinal, para que puedan romper los ácidos, la molécula de triglicérido o de triacilglicerol en glicerol y 3 ácidos grasos. Y ya finalmente, cuando se logra la digestión total de los triglicéridos, se pueden asimilar estos nutrimentos y ya dentro del intestino delgado, dentro de la célula absortiva, pues dependerá del ácido graso que estemos hablando. El ácido graso de cadena corta y media pasa directamente al torrente venoso, pasa directamente a la circulación corta, pero a los ácidos grasos que son de más de 12 carbonos en adelante, o sea, hablamos de ácidos grasos de cadena larga, como el palmitato, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos de cadena larga va a ocurrirle algo distinto. ¿Qué va a pasar? Cuando ingresan a la célula absortiva, en el momento que, ya una vez que se digirieron, en el momento que ingresan los ácidos grasos de cadena larga, se van a unir nuevamente dentro de la célula con el glicerol y entonces se va a volver a formar el triacilglicerol o el triglicérido, que se conocen. A este proceso se le llama resterificación del ácido graso. ¿Dónde ocurre? Ocurre en el retículo liso. Aquí es donde ocurre principalmente. Bueno, una vez que se resterificó el ácido graso, los ácidos grasos y el glicerol para formar el triacilglicerol no va a salir así como Juan por su casa, sino para que se pueda transportar a la economía, necesita unirse. Hay varias moléculas lipídicas y todas estas se van a unir a una apoproteína, como decía el doctor. ¿Qué pasa? Junto con el triglicérido ya resterificado se le une el colesterol, se le unen los fosfolípidos, incluso aprovechando el viaje se les unen las vitaminas ADEC, o sea, las liposolubles, ADEC, A, D, E, K, las liposolubles, y todas estas se unen, se le unen a una apoproteína que en el aparato de Golgi se empaqueta todo, y a una vez empaquetado todo, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, hasta las vitaminas liposolubles que se montan a la apoproteína, forman una gran molécula a la que le vamos a conocer como el kilomicrón. Este kilomicrón, entonces, es una lipoproteína cargada de grasa con muy poca cantidad de proteína, pero está altamente cargada de grasa. Principalmente, ¿de qué grasa? Pues de los triglicéridos exógenos, es decir, los triglicéridos que estamos consumiendo en la dieta. ¿Y qué pasa con esto? A diferencia de la glucosa, bueno, a diferencia de los monosacáridos como la glucosa, la galactosa, la fructosa, o los aminoácidos, ¿no? Todos los aminoácidos que consumimos en la dieta que se van por la vía venosa, por la circulación corta, estos kilomicrones se van a ir por el torrente linfático. Entonces, en el momento que se forma el kilomicrón, este sale por exocitosis o hemiocitosis y alcanza el vaso pilífero. El vaso pilífero no es más que el vasito que está central, que está en la vellosidad. Ayer que veíamos histología, veíamos la vellosidad, veíamos los capilares arteriales y venosos y veíamos el capilar linfático central, el pilífero que le llaman. Entonces, ese pilífero va a transportar los kilomicrones hacia el torrente linfático y ya a través del torrente linfático los kilomicrones van a estar circulando para llegar a su punto final. Si, por ejemplo, yo quiero llegar al hígado, pues tengo que transportarme de inicio por el kilífero central, tengo que viajar por todo el torrente linfático. Una vez que alcanzo el torrente linfático, llego al torrente venoso a través de la confluencia yúgulo-subclavio izquierda, de ahí
recorro todo el torrente venoso y de ahí me paso al torrente arterial. Y ya en el torrente arterial, ese kilómicron viaja por toda la circulación arterial para llegar, por ejemplo, a la arteria hepática, y de la arteria hepática meterse al hígado, ¿no? Para que un kilómicron pueda introducirse a ese tejido, ¿no? Y así como se introduce al hígado, pues se puede introducir a otra parte, ¿no? Donde se requiera esta molécula. Entonces, bueno, sí es importante entender esta parte, los mecanismos de asimilación, porque, bueno, cobra relevancia desde el punto de vista funcional, inclusive hasta en ocasiones desde el punto de vista nutrimental. Bueno, nada más. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, aclaraciones? ¿No? ¿No tenemos dudas? ¿No hay preguntas? ¿Algo que quieran agregar? ¿Puedo preguntar algo no respecto a esto? No te entendí, hija. Que si puedo preguntar algo no con respecto a esto. Es acerca de, para la siguiente semana, entonces, ¿viene lo de intestino grueso? Sí, la siguiente semana ya veríamos intestino grueso. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, pues entonces concluiríamos nuestra clase del día de hoy aquí y pues en un momento más les damos el enlace para el examen y mucho éxito, hijos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Una pregunta. ¿Ya tienen el enlace? A mí no me llegó. Bueno, yo al doctor Eduardo Ramírez le envié el enlace por WhatsApp. Si ustedes tienen un grupo con el doctor, les puede enviar el enlace a través de este medio. Y yo por el correo del grupo les envié la semana pasada el enlace del examen. Entonces, para que chequen en el correo del grupo, también siempre lo envío al jefe y su jefe de grupo, anexo, para que chequen, por favor, el enlace, ¿vale? Y para que lo puedan acceder a él. ¿Sí tiene el enlace, doctor? No lo he checado, la verdad, pero ahorita lo veo, Eduardo, y si lo tengo, inmediatamente se los mando también. Ok. Y bueno, recordar que el examen se abre a las 2 de la tarde y se cierra a las 2:20 de la tarde. Entonces, 20 minutos, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Bien. Pues eso sería todo, chicos. Gracias por la asistencia del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Al rato se abre el examen para que se les aplique. Mucho éxito en su examen. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Bonito fin doctor. de semana. Oye, muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Eduardo. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. doctor. Que tengan un excelente fin de semana. Bye. Solo para confirmar, sí tenemos el enlace, lo tenía en spam. Gracias. Ok. Ok. Se los mandas entonces, por favor. Sí, doctor. Hasta luego.